Con el doctor Guillermo Duarte. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, Raúl, un saludo para usted y para la audiencia. Doctor, de por ahí estás dentro de lo que se pueda siguiendo las audiencias de los candidatos. Estoy en el juicio oral, Ah, está sí. siguiéndole en el momento. Recuerdo el juicio que hace rato se viene desarrollando. Doctor, veo que estás comentando la etapa también de PDS judicial con relación a la prescripción y queríamos justamente hablar contigo sobre eso. Hoy mencionabas inclusive que la prescripción es una autolimitación del poder punitivo estatal y se debe aplicar, decías en este tuit donde compartías también la etapa de PDS. Así es. Lo que pasa es que, ya decía yo en el tweet anterior de ayer, es que, que entiendo yo que Mm. surge del voto de minoritario del ministro Alberto Martínez, donde se mezclan las cuestiones procesales que son planteamientos de las partes, incidentes y recursos y demás, que dice la publicación de que no fueron tenidos en cuenta por la ministra Carolina Llanes para declarar operada la prescripción, y donde yo encuentro ahí es una confusión de institutos, el de la prescripción de la sanción penal con el de la extinción de la acción penal. ¿Y por qué digo esto? Porque esas cuestiones procesales de incidentes y recursos tienen una incidencia en cuanto al descuento de los tiempos en el cálculo de extinción de la acción penal, pero no así en el cálculo de prescripción de la sanción penal, que es otra figura que está en el Código Penal. La figura de la extinción está en el Código Procesal Penal, en el artículo 136, modificado por la Ley Camacho, y regula el plazo, la garantía del plazo razonable. Y la prescripción está en el artículo 101, 102, 103 y 104 del Código Penal, y forma parte de uno de los demás presupuestos de la punibilidad, y que es un instituto de naturaleza híbrida, cuanto menos, si no es solamente de derecho material, porque se discute si la prescripción es procesal o es penal. Y bueno, yo tengo el criterio de que es una cuestión penal, y entonces tiene una naturaleza distinta, y la naturaleza es esa, de que es una autolimitación del poder punitivo estatal que se operativiza cuando el Estado previó que, transcurrido cierto tiempo desde que se cometió determinado hecho punible, ya no merece la pena aplicar una sanción, porque los fines que se previeron constitucionalmente para la pena ya no van a surtir los frutos, ¿verdad? Es como que, te doy un ejemplo, Perla y Raúl, es como que una herida eh, se produce en la piel y tiene que ser atendida o limpiada antes de que cicatrice. Porque una vez que cicatrizó y uno vuelve a pelar la cáscara, la costra que se formó por la cicatrización, en realidad ya lo que hace es un nuevo daño que ya destruye algo que ya se compuso automáticamente. Y esa básicamente es la analogía que podemos hacer con la pena, porque cuanto la herida es más pequeña, cicatriza más rápido. Es decir, cuando el hecho punible es más pequeño, prescribe más rápido. Y hay heridas que no cicatrizan nunca sin intervención de un cirujano, y así como hay hechos punibles que son imprescriptibles. Entonces, haciendo esa analogía, el Estado se puso una autolimitación, y que es una de ellas es la prescripción, y en consecuencia debe aplicarse, pese a que no nos guste, pese a que se trate de un hecho de corrupción, pese a que se considere que hay un sabor a injusticia. Aquí en realidad hay que aplicar la ley, porque es la garantía de que el debido proceso se respeta en Paraguay. Y hay que buscar responsables, que es justamente la mora judicial, porque decir que porque se planteó una inconstitucionalidad o porque se planteó una apelación, eso constituye una circunstancia objetivamente insuperable, es una falacia, porque es claramente superable si se respetan los plazos para resolver que tienen los magistrados de segunda y de Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la correcta aplicación de la ley resulta en lo que yo entiendo. Yo no conozco el caso de
en el cual se dictó la prescripción de Camilo Suárez y demás, pero lo que sí puedo discutir es conceptualmente que lo que se le envía como reproche es no descontar los plazos de recursos e incidentes, no es una crítica aceptable en el cálculo de la prescripción. Doctor, ayer nos decía el doctor Ricardo Preda también con respecto a esto, que si en una acción de repente había una suspensión del juicio, ahí sí paraba esta prescripción. Bueno, si es que él considera que si eso es una circunstancia objetivamente insuperable, yo disiento con él, porque la acción de inconstitucionalidad debería paralizar el juicio, pero no sinergie. Tiene que paralizar y resolverse dentro del plazo de ley. A correr traslado a la Fiscalía General por 9 días o 18, no sé, tengo que ver ahí de acuerdo a cada caso, se corre a las otras partes y luego se resuelve. No puede ser una causal de suspensión de un plazo de prescripción. Yo no estoy de acuerdo con eso. Doctor, también decían, en este caso específicamente María Esther Roa, que con esta decisión de la Corte hay un precedente sumamente malo. ¿En qué sentido? De que van a ser beneficiados todos los procesos vinculados a hechos de corrupción. No debería ocurrir eso, porque cuando volvamos, es lo que discutimos cuando hablamos del aumento de las penas, ¿verdad? De que quiere modificar el marco penal porque con eso va a funcionar el conflicto o el fenómeno que nos aqueja. Y acá lo mismo, ¿verdad? Si es que se aplica correctamente la norma y la norma procesal, vemos que la causa de que prescriba un determinado proceso no es el planteamiento defensivo o el criterio de la Corte, sino el tiempo que transcurre entre que la Corte o en la Cámara resuelven ciertas cuestiones. Hay expedientes, yo tengo uno, por ejemplo, que se formuló un acta de imputación, cayó ante un juzgado especializado de delitos económicos y anticorrupción, se presenta en el primer acto de defensivo un colega que le inhibe a un juez, pasa al otro turno, imagínense, le estoy hablando del primer acto de imputación, este segundo juez considera de que no es competencia de delitos económicos y envía a un tribunal, a un juzgado de garantía ordinario el caso, para que admite la imputación y lleve adelante. ¿Y qué hace la jueza ordinaria? Impugna y genera una contienda de competencia. Contienda pasó ya 1 año y medio, ya terminó nuestra etapa preparatoria y la Corte no resuelve la contienda entre dos jueces, si es juez ordinario o juez especializado. Qué interesante tu caso, doctor. Qué interesante tu caso. No, claro, y lo más simpático es que ya llegó la fecha de acusación y la pregunta es, ¿qué hacíamos los querellantes y la fiscalía? ¿Acusamos, no acusamos? ¿Cuál es ¿Ante qué juzgado presentan? ¿Cómo? ¿Ante qué juzgados presentan? Claro, ahí, no, y también ya teníamos asignado por el sistema, se quedó el último, ¿verdad? El último que fue impugnado, pero acusamos. Y las personas están acusadas y sin poder hacer siquiera la audiencia de 242. Y esa dilación tiene la Corte Suprema de Justicia para resolver. Tengo otros casos más, el de Cacubi, por ejemplo, el juicio de reparación del daño. Está por contienda de competencia hace años en la Corte Suprema de Justicia. Y esa es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, no es responsabilidad de nadie más. Y que no puedan resolver o no hagan su trabajo en el plazo razonable, el problema de ellos no es problema justiciable. No pueden endilgar su inactividad a la parte que está esperando justicia o está sometida a un proceso con medidas cautelares y demás. Doctor, ya que está comentando estas cosas, escuchamos la vez pasada a un fiscal que decía que por más que había prescrito la acción, igual podían pedir el comiso especial, decía él. ¿Es correcto esto? Por lo menos yo no entiendo, por eso le consulto. Bueno, ahí puede ser, te explico qué es lo que, por eso yo te distinguía los institutos. Sí. Cuando hablamos de la prescripción, estamos hablando del 4º nivel de constatación de un hecho punible. El primero es tipicidad, que tiene aspecto objetivo y subjetivo. El segundo es antijuridicidad. Luego viene la reprochabilidad. Y en el 4º nivel de análisis está la punibilidad. Y dentro de los demás presupuestos de la punibilidad se ubica el instituto de la prescripción. Si vos declaraste un hecho típico, antijurídico,
irreprochable, pero tenés un obstáculo para aplicar la pena, solamente ese último elemento es el que queda, básicamente se denomina en doctrina renuncia a un reproche posible. Es decir, era posible declarar reprochable a la persona, pero por este límite el Estado ya renuncia a aplicar ese reproche. Pero la conducta es antijurídica y en consecuencia genera las consecuencias en otras áreas del derecho. Por ejemplo, yo cometí un accidente de tránsito y me juzgan por homicidio culposo de una persona. Si el hecho le prescribió, pero me declararon la conducta típica, antijurídica, y solamente se renunció al reproche posible, mi sentencia de declaración de tipicidad y antijuridicidad tiene relevancia en el foro civil para que me puedan reclamar la indemnización de daños y perjuicios. ¿Me explico? Entiendo, doctor. Pero y entonces allí tenemos que analizar las reglas del comité especial que fueron modificados ahora con el paquete de leyes de Gavilat, para analizar si es suficiente que el hecho sea declarado antijurídico para que se pueda proceder al comiso autónomo o al comiso especial. Y la sentencia, o sea, ¿cómo se puede decir que es culpable si la sentencia no quedó firme, por ejemplo? No. Por la prescripción. Claro, no. Si se declaró la prescripción, pero se constata de que el hecho es, por eso es que es importante ver el estado en el que se declara operada la prescripción, porque si se llegó a una sentencia de punibilidad en primera instancia y el plazo transcurre en segunda o en Corte Suprema de Justicia, sí, como el caso de ahora, es operada la extinción, pero por prescripción. Entonces no se borra, salvo que la Corte entre a estudiar también, que no era lo típica la conducta, pero si se confirma que todo lo demás estaba bien, pero la prescripción, entonces la conducta se quedó típica, antijurídica, y se sobresee por una cuestión del cuarto nivel de análisis en la nivel punibilidad. Y entonces, porque eso es algo que decían también en el Twitter, en las redes sociales, doctor, específicamente, es culpable porque hay dos penas, dos sentencias, primera y segunda instancia que confirmó, pero ahora prescribió. Penalmente no es culpable, porque es la culpabilidad, bueno, en realidad es reprochabilidad lo que tenemos que utilizar, ¿verdad? Y acá la figura es la renuncia al reproche posible. Entonces no es reprochable y entonces no es culpable tampoco en que es su analogía a término del ego que se utiliza, porque justamente por eso expliqué. No es inocente, decían. No es justamente no es culpable, pero tampoco es inocente. Sí, queda así. Eso es lo que decían en las redes justamente con respecto a este caso. ¿Y cuál sería la terminología entonces? Aquí mismo no se declaró la inocencia. Pero tampoco la culpabilidad. Claro, porque hay un obstáculo que impide aplicar la pena. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Cómo entonces ¿Cómo vamos a decir entonces, doctor? En realidad él está sobreseído y es inconstitucionalmente aquí en Paraguay es reputado inocente porque el elemento que rompe el estado de inocencia es una sentencia firme de condena firme y ejecutoriada, y ese elemento no se da, entonces constitucionalmente es inocente. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Es presumido inocente. Acuérdate que es la presunción de inocencia que es la garantía constitucional. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por todas estas explicaciones que nos dio. A las órdenes cuando guste. Te informó PDS Radio TV Digital. ¿Entendiste, Perla? Raúl es ya... inocente. Sí, es que yo concuerdo con lo que vos inicialmente ya habías mencionado, eso, la consulta que hacían a través de las redes sociales. Sí, realmente. Porque una de nuestras fieles seguidoras, Liz Varela, te había consultado, ¿es entonces inocente o no? Te hizo esa consulta respectiva, ¿verdad? Sí, cierto. Y yo también concuerdo.